en este lugar se recuerda el milagro o el exorcismo del endemoniado de Gerasa, que se le suele llamar, es decir, aquel hombre que tenía muchísimos demonios dentro y que, bueno, fue liberado por Jesús. Vamos a escuchar cómo nos lo narra el Evangelio según San Marcos. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos, y en cuanto salió de la barca, vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu impuro, que tenía su morada entre estos sepulcros. Y ni aun con cadenas podía nadie sujetarle, pues muchas veces le habían puesto grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y quebrado los grillos, sin que nadie pudiera sujetarlo. Continuamente, noche y día, iba entre los monumentos y por los montes gritando y haciéndose heridas con piedras. Viendo desde lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritando en voz alta dijo: ¿Qué hay entre ti y mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes. Pues él decía: sal, espíritu impuro de ese hombre. Le preguntó Jesús al espíritu: ¿cuál es tu nombre? Él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba insistentemente que no le echase fuera de aquella región. Como hubiera por allí en el monte una gran piara de puercos paciendo, le suplicaban aquellos diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Y los espíritus impuros salieron y entraron en los puercos, y la piara, en número de 2000, se precipitó por un acantilado en el mar, y en él se ahogaron. Los porqueros huyeron y difundieron la noticia por la ciudad y por los campos, y vinieron a ver lo que había sucedido. Llegándose a Jesús, contemplaban al endemoniado sentado y vestido y en su sano juicio, y el que había tenido toda una legión, lo vieron y temieron. Los testigos les referían el suceso del endemoniado y de los puercos, y se pusieron a rogarle a Jesús que se alejara de allí. Subiendo él en la barca, el endemoniado le suplicaba que le permitiese acompañarle, pero no se lo permitió. Antes le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuanto el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a predicar en la Decápolis cuanto le había hecho Jesús, y todos se maravillaban. Palabra del Señor. Este evangelio comienza diciendo que llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. ¿Por qué? El otro lado del mar de Galilea o del lago de Galilea, que está allí está Cafarnaúm, donde vivía Jesús. Allí está pues en la región donde vivían los judíos. Este lado, en cambio, la región de los Gerasenos, pues era el lado pagano. Entonces, pues Jesús viene a esta parte, se aleja del mundo judío para venir a la región pagana, y por tanto venir aquí era venir al lugar, al lado oscuro, al lugar que estaba dominado por los demonios, en cierto sentido, porque era gente pagana que no conocía al verdadero Dios y que por tanto tenían cultos idolátricos, tenían supersticiones, había hechicería sin duda, y todo tipo de maldad, de impureza. Y por eso se nos describe de manera tan tenebrosa este lugar. Cuando Jesús desembarca, se encuentra este hombre que está viviendo entre sepulcros, es decir, en medio de la muerte, todo rodeado de muerte, encadenado. San Lucas incluso nos dirá que iba desvestido, completamente desnudo, es decir, completamente fuera de sí, desvergonzado, lleno de impureza de todo tipo, ¿no? De muerte, y encadenado, le trataban de encadenar, y bueno, una serie de cosas tenebrosas, espantosas. Se nos cuenta que gritaba toda la noche, que todos le tenían miedo, nadie lo podía contener. Bueno, pues eso era lo que se encuentra Jesús, y ese era en realidad y es el mundo sin Dios, alejado de Dios. Y luego se nos dice cómo estos demonios identifican a Jesús y se sienten miedo, porque saben que Jesús es el más poderoso. Y entonces ellos como que sienten en peligro que sus dominios se los van a quitar.
Entonces van con Jesús y le dicen: ¿qué hay entre tú y nosotros? Y entonces lo retan, pero también le dicen: por favor, mándanos a estos cerdos. Eso estaba lleno de cerdos. Y recordemos que los cerdos en la Biblia y en el mundo judío es el símbolo también de la impureza, de lo sucio, de lo indebido, y por tanto el animal impuro. Entonces esto estaba lleno de cerdos porque era el lado pagano. Los judíos no tienen cerdos, ellos no comen cerdo, y para ellos es algo despreciable. Entonces estos demonios se meten en los cerdos y efectivamente estos cerdos corren. Dice el Evangelio que más de 2000 corrieron y se ahogaron aquí en la orilla del mar. Entonces, pero lo que me llama la atención más que todo es cómo al perder todo ese dinero, imaginémonos todos esos cerdos que se perdieron por el milagro de Jesús, pues la gente se asustó. Estaban maravillados del poder de Jesús, que había liberado a ese hombre que nadie había podido contener. O sea, vieron qué poderoso es Jesús. Pero al mismo tiempo le rogaron que se fuera de allí, porque les había hecho perder mucho dinero. Y entonces vemos cómo el ser humano, cuando llega Jesús a nuestra vida, tenemos que desprendernos de aquellas cosas que no nos hacen bien. Y Jesús también nos pide, ¿sí?, dejar muchas cosas. Tiene su precio, su costo, el abrazar el Evangelio. Entonces aquí tenemos el ruego más triste del Evangelio. A otros le habían rogado a Jesús: quédate con nosotros, no te vayas. Pero en cambio estos le rogaron a Jesús que se fuera de allí. Triste, pero eso es el mundo de hoy, que quiere sacar los símbolos religiosos, que quiere renunciar a la fe, que quiere alejarse de Cristo. Y por tanto vemos que el ser humano, cuando se aleja del Señor, pues efectivamente se apega a su pecado, y Dios le estorba. Jesús estorba a aquel que no está dispuesto a aceptar su poder purificador, liberador. Por tanto, hoy le pedimos al Señor que nos libere de nuestro egoísmo. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a descargar la aplicación Mensis Eucharisticus, Mes Eucarístico, que es una herramienta maravillosa para tu oración, para tu vida espiritual, para prepararte antes de misa o para dar gracias después de misa. Hice esta aplicación basándome en un libro del mismo nombre que es sumamente profundo y bíblico. Encuentras los enlaces aquí debajo en la descripción y es compatible con todos los teléfonos celulares y tablets.